Vas a visitar a tu amiga y te encontrás que en la puerta tiene un macetón con el perejil más grande y verde que viste en tu vida. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Hoy vamos a explorar los 10 errores más comunes en el cultivo de hierbas aromáticas para que tu perejil sea más grande y más verde que el de tu amiga. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas de Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Hoy nos toca hablar de aromáticas, que es un tema que siempre es pedido en el canal. Es interesante aprender de los errores. En jardinería se cometen un montón de errores. Cada error es una planta que se muere, pero no nos tenemos que sentir mal por equivocarnos o que nos mueran las plantas. Al contrario, tenemos que ver estos errores como una oportunidad. Los errores son una forma de aprender y convertirnos en mejores jardineros y seguramente también en mejores personas. El primer error más común es comprar plantas enfermas. Lo mismo que te regalen plantas enfermas y aceptarlas por un tema de compromiso. En este caso no vale el dicho: a caballo regalado sí se le miran los dientes. Traer una planta enferma a tu casa significa primero que te va a costar mucho más tener una planta sana y después que podés estar trayendo enfermedades a tu jardín. El segundo error es no ubicar la planta aromática en su lugar adecuado. Sol o sombra, mucho riego o poco riego. Las hierbas aromáticas son distintas y tienen distintas exigencias. Por ejemplo, ok. ¿Vas a plantar un romero en un lugar seco o lo vas a poner en un lugar húmedo? Un romero en un lugar muy húmedo no te dura ni 2 semanas. Un perejil, por ejemplo, en un lugar seco, si hace mucho calor para el perejil va a florecer y se va a morir. Si vas a poner las plantas en la sombra, entonces elegí hierbas aromáticas de sombra. Por ejemplo, un orégano, un perejil, una menta te van a aguantar la sombra. Una albahaca, un romero o un tomillo no van a estar tan convencidos de estar a la sombra. Se van a poner pálidos, se van a debilitar. El tercer error es no podar las hierbas aromáticas. Es necesario podarlas seguido. Si vos a la hierba aromática la mantenés podada, por ejemplo, con una altura de 10 centímetros, entonces lo que vas a lograr es que se haga como una matita con todas hierbas frescas. En cambio, si vos no la podás y la dejás crecer, lo que te va a pasar es que se te va a pelar todo el tallo y te van a quedar las hojitas arriba. Eso te va a pasar en la albahaca, te va a pasar en el orégano, te va a pasar en el romero, en el perejil no, y en el cilantro tampoco. Mirá, acá tengo este perejil, tiene acá estos brotecitos nuevos. Si yo le podo estas hojas de acá, entonces lo que voy a hacer es fomentar el crecimiento de más de estos brotes nuevos. Amontonar las plantas. Otro error muy común con las hierbas aromáticas: como son baratas, te compras un montón y después no tenés lugar para ponerlas y las apretas todas una encima de la otra como para poder aprovechar todo lo que compraste. Ese es un gran error. Una planta que no tiene lugar para crecer tampoco tiene lugar para extender sus raíces, y si no tiene un buen sistema de raíces no se va a poder alimentar, no va a crecer, se va a morir. Quinto error: permitir que las plantas florezcan. En el caso del orégano o en el caso del romero o la lavanda que tengo ahí atrás no pasa nada, pero en el caso de una albahaca, un perejil o un cilantro, si la planta florece se le terminó el ciclo, va a ser semilla y se va a morir. Una forma de evitar que una hierba aromática florezca es podándola. Otro error que no tiene tanto que ver con el cultivo pero sí con el consumo es aplicarle insecticidas químicos o fertilizantes químicos. Las hierbas aromáticas no son plantas que uno lave antes de usar, ¿sí? Uno agarra, la corta, la moja un poquito y la usa. Entonces, si vos le aplicás químicos a estas plantas, mucho más que con las otras plantas que las lavas, estas te estás comiendo el químico. Así que evita los químicos. Evitar los químicos en general, pero a lo sumo evitarlo en las aromáticas. Hay un avión que está dando vueltas en círculos y yo lo trato de editar al video, pero seguramente aparezca en muchos lugares. Te pido disculpas. El séptimo error en las hierbas aromáticas es no prestar atención a los pequeños detalles. Como la hierba aromática no requiere mucho cuidado, uno tiende a olvidárselas. Entonces, vos tenés que dedicarle igual que otras plantas. Cuando regás, revisala, mirá las hojas, aprende cómo es la planta cuando está sana y fuerte. Entonces, cuando vos la vas revisando, si ves que hay cosas raras, una hojita marrón, una hojita arrugada, una hojita comida, con esas cosas te das
cuenta rápidamente si la planta tiene algún problema y lo podés atacar bien rápido. El error número 8 es regar adecuadamente. Las aromáticas no necesitan mucho cuidado, pero el riego es fundamental. Hay plantas que necesitan poco riego, como el romero y la lavanda y el tomillo, y hay otras que requieren un riego más regular, como la albahaca, el orégano, el perejil, cilantro, menta. Entonces, si vos la regás de forma inadecuada, si vos plantas una albahaca al lado de un romero, una de las dos se va a morir. Tengo un video sobre cómo regar adecuadamente las plantas que te lo voy a dejar al final y vas a ver que está muy bueno. El noveno error es no proteger a las hierbas aromáticas del frío. Hay algunas plantas que son más resistentes al frío y otras menos. Por ejemplo, el perejil es resistente al frío, el orégano te lo resiste, una lavanda te lo puede resistir, un romero y no tanto, depende cuánto frío haga, una albahaca no te aguanta el frío. Entonces, las plantas aromáticas que no resisten el frío, te conviene tenerlas adentro a la noche, por ejemplo. O si vos tenés una pared que le da mucho sol, entonces a la noche las pones contra esa pared que se va a mantener calentita durante la noche y la va a calentar un poquito para protegerla del frío y del viento de la noche. Y el décimo error es no fertilizar. Estas plantas producen muchas hojas y las estamos podando todo el tiempo y necesitamos que nos den más hojas. Entonces, si vos no le pones un fertilizante, es muy probable que terminen agotando el suelo y no produzcan todo lo que tienen para darnos. ¿Cómo fertilizar? Si la planta está en una maceta grande o en tierra, podés aplicarle humus de lombriz mensualmente, eso va bien. Si está en una maceta pequeña, se te va a complicar un poco. Ahí yo te recomiendo que uses algún fertilizante orgánico comercial, por ejemplo, los abonos peletados de la firma 4L, que los tengo acá abajo auspiciando el video. Si no, también puedes usar semanalmente con el riego, puedes regar con un té de compost o algún fertilizante orgánico líquido. Te voy a dejar de este lado el video del que te hablé de cómo regar las plantas en maceta, muy bueno, no te lo podés perder, hay mucho contenido que te va a servir. Y de este lado te voy a dejar otro video que hice sobre cultivo de aromáticas que tiene más que ver con el cultivo en sí mismo y también está muy bueno. Y eso es todo, te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas de jardín.